por este medio, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado el privilegio de poder compartir por las redes sociales, para que los que conozcan del Señor se gocen con nosotros, y los que no lo conocen puedan tener también un encuentro personal con Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo, lo vamos a hacer del 6 al 8. Lo tenemos, hermano. Cuando lo tenga, póngase sobre sus pies. Y nos dice así, la palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Siéntese, por favor. Pablo se está despidiendo a través de una carta. Se la está mandando a un joven pastor. Dice por ahí que este Timoteo tenía como 40 años y era joven. Así que si estamos alrededor de los 40, somos jóvenes. Gloria a Dios. Pero miramos, hermano, que se está despidiendo. Y vamos a seguir, y esta va a ser la última predicación de esta serie por esta ocasión. Pero más adelante vamos a seguir hablando del servicio, porque el servicio, ¿verdad?, tenemos que inculcárselos a los nuevos creyentes que alcancemos para Cristo Jesús. Ya sea que sean nuevos o ya sea que no sean tan nuevos. Que los que formen parte de la iglesia Maranata sean hermanos o hermanas que realmente le podamos decir siervos, porque lo son, porque sirven al Señor, porque dan sus talentos, porque dan los dones, porque dan lo que el Señor le ha dado para que lo pongan al servicio de Él. Solamente quería hacerle una pequeña recordatorio de lo que hemos estado mirando este mes completo, estas 4 predicaciones. Y la primera predicación fue Jesús, el siervo por excelencia. Y eso lo basamos en Filipenses 2, versículos 5 al 11. Y Él es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener, por lo cual Dios Padre se encargó de exaltarle hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y Él es nuestro mayor ejemplo a seguir, porque Él es el siervo por excelencia. También miramos en el número 2 que tenemos que servir con lo que tenemos. Que yo les decía que ninguno de los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador somos inútil. Probablemente en otro tiempo lo éramos, o probablemente nuestros padres nos decían que no servíamos para nada, que nunca íbamos a hacer nada. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, dice la palabra que el Señor nos ha diseñado para hacer buenas obras, y el Señor nos ha dado talentos y nos ha dado dones para que nosotros podamos servir en la obra del Señor. Y si antes éramos inútiles, déjeme decirle que ahora no hay ninguno de los hermanos que sea inútil. Todos somos útiles en las manos del Señor.
Y la número 3 le decía que sirvamos de corazón, que sirvamos no para recibir aplausos, no para recibir recompensa, que el Señor, todo lo que nosotros hacemos, el Señor lo recompensará. Nuestro Dios no es un Dios injusto que se olvida de las cosas que usted y yo podamos hacer, sino que el Señor es un Dios justo y Él recompensará a cada uno a su debido tiempo. La mejor recompensa, mis amados hermanos, será cuando estemos en el bemá de Cristo. Lo que haya hecho usted, si lo hizo de corazón, usted será recompensado. Pero si usted lo hizo para que lo miraran los hombres, déjeme decirle que la recompensa la tiene por los hombres. Pero si usted lo hizo queriéndole agradar al Señor y lo hizo de corazón, entonces el Señor lo recompensará en ese día hermoso que va a llegar, hermano. Un día estaremos en el bemá de Cristo, sí o sí. Y esta predicación será historia. Lo que hayamos servido en la tierra será historia. Y ese día seremos recompensados por nuestro Dios Todopoderoso. Y esta cuarta predicación es: sirvamos hasta el fin. Sirvamos hasta el fin. Dice por ahí una anécdota, escuche lo que dice. Dice que había una iglesia en un pueblo pequeñito. Y en esa iglesia había una hermana anciana, que esa hermana se llamaba la hermana María. La hermana María tenía más o menos alrededor de 80 años de edad. Caminaba con dificultad y no miraba muy bien, también tenía dificultad para mirar. Sin embargo, dice que todos los domingos llegaba temprano para limpiar lo que era necesario en el edificio, en el templo. Y llegaba temprano y acomodaba todas las sillas. Y cuando entraban los hermanos, ella oraba por cada uno de los hermanos que se había hecho presente en ese día. Pero dice que hubo un día que alguien se acercó a ella y le preguntó esto. Y le dice: hermana María, ¿por qué sigue sirviendo si usted ya ha servido mucho? Dice: usted podría quedarse en casa y descansar. Pero ella respondió con una sonrisa y tranquilamente y dijo esto: hijo, dice, mientras Dios me dé aliento, tengo que hacer algo. El día que ya no pueda servir será porque estoy con Él. Pero mientras esté aquí, serviré hasta el final. Eso es la actitud verdadera de un siervo de Dios. No sirve uno por conveniencia, sino por convicción. No esperamos reconocimiento ni tampoco aplauso. Solo deseamos ser fiel a aquel que nos llamó hasta el final. Dios nos llama a tener ese mismo corazón de servicio como esta mujer de 80 años de edad. Uno que no se rinde y que no se acomoda y que no se olvida del privilegio de servirle a Dios hasta el final. La mayoría de los cristianos comienzan bien, hermanos. Cuando las personas vienen a los pies de Cristo Jesús, hay un agradecimiento, se sienten contentos y sienten que solamente el venir a la iglesia no es suficiente, sino
sino que quieren hacer algo porque alguien los rescató de nuestra mala manera de vivir. Y uno se siente con el deseo de servir. Yo me recuerdo cuando, me voy a poner de ejemplo, hermanos, pero yo me recuerdo cuando yo llegué a los pies de Cristo Jesús. Hermanos, yo al principio, cuando no conocía del Señor, una vez fui a un lugar. Me dijeron, ve a tal lugar si realmente quieres buscar del Señor. Y yo fui a ese lugar, pero yo no me sentí contento solamente con estar en la banca. Yo digo, yo tengo que hacer algo. No era el lugar correcto, pero yo quería hacer algo por el Señor. Y yo decía, yo no puedo solamente estar sentado, yo necesito hacer algo. Y yo me recuerdo que fui a donde estaba la persona encargada y le digo, yo quiero estar en el ministerio de alabanza. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para estar en el ministerio de alabanza? Y me dijeron, bueno, tú tienes que venir esto y estos días a la iglesia para que puedas participar. Yo tenía 22 años de edad y me iba 3 veces por semana a practicar. No conociendo del Señor, solamente tenía ese ardor en mi corazón de servir. Pero llegó un día que el Señor me alcanzó. Llegó un día que el Señor me rescató. Llegó un día, como dice Pablo, que el Señor me conoció. Y en ese día, cuando yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, hermano, fue el día más hermoso que no se me olvida. Que yo puedo testificar que ya han pasado muchos años y puedo testificar de la predicación que dieron cuando yo pude entender que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Yo me recuerdo el versículo bíblico que usaron cuando dieron esa predicación. No me hicieron el llamado, pero ese día yo llegué a casa y yo en mi casa le digo, Señor, yo le quiero recibir como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y le recibo como Señor y Salvador, y echo todo lo que nos sirve a la basura. Y eso fue lo que pasó. Y allí después pasaron los días y me dijeron, después de unos meses me dijeron, te tienes que bautizar. No me dieron clase para el bautismo, sino que me dijeron que era un paso de obediencia a lo que yo ya había hecho de recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y le digo, pues vamos, me voy a bautizar. Y me recuerdo que me bauticé y después yo decía, yo quiero servirle al Señor. Y había eso en mi corazón de que yo le quería servir al Señor. Y más tarde me dijeron, ¿usted le gustaría ser parte o servir en la obra del Señor? ¿A usted le gustaría estar como tesorero? Pues digo, yo nunca lo he hecho. Nunca he estado enfrente de tesorería. Sé que es algo que es delicado, pero me dieron la confianza. Y yo digo, sí, yo quiero servir. Y estuve sirviendo por mucho tiempo en lo que es tesorería. Hermanos, pero seguimos sirviendo en la obra del Señor. Y digo, yo a veces digo, no es suficiente, yo sé que podemos dar más. Pero cuando los hermanos, las personas llegan a los pies de Cristo Jesús, muchos o la mayoría quieren servir. Quieren servir porque están agradecidos por lo que Dios ha hecho en su vida. Están agradecidos porque ahora reconocen que tienen salvación y vida eterna.
Están agradecidos porque saben que ya no van al infierno, que el Señor Jesucristo pagó por sus pecados, que el Señor Jesucristo clavó sus pecados de uno en la cruz del Calvario y que ahora somos libres para el Señor Jesucristo, para alabarle, para bendecirle, para trabajar en su obra. Y muchos trabajan en la obra del Señor, pero pasan un mes y después ya no quieren trabajar en la obra del Señor. Pasa un año y después ya no quieren trabajar en la obra del Señor. Poco a poco van dejando eso. Van dejando lo que es el servicio. Van dejando sus talentos. Van dejando sus dones. Y el Señor nos ha dado talentos y dones para que nosotros podamos servir en la obra del Señor. Hermanos, ¿cuándo se va a terminar nuestra jornada? ¿Cuándo se terminará nuestra carrera? Déjenme decirle que es hasta que el Señor Jesucristo venga o hasta que Él lo llame a cuenta, como este hombre de Dios, Pablo. Hermanos, Pablo, después de que tuvo el encuentro personal con el Señor Jesucristo, su vida fue diferente. Él quería servirle de corazón a Dios. Él, como fariseo, era celoso. Él pensaba que estando en el judaísmo era lo mejor, que eso era lo que había dejado el Señor. Pero el judaísmo se había desviado. Habían ya agarrado las tradiciones de los hombres como palabra de Dios. Lo ponían como el mismo peso que había cuando un hombre decía: esta tradición se tiene que respetar, y la ponían tenía el mismo peso. Y él pensaba que él estaba en lo correcto. Él pensaba que estaba en el lugar verdadero. Pero cuando tuvo ese encuentro personal con Cristo Jesús, su vida fue diferente. Después de los 3 días que estuvo en ayuno, después de los 3 días que no podía ver, que no comió, el Señor mandó a alguien para que orara por este varón, para que cuando orara sus ojos fueran abiertos y pudiera servirle al Dios verdadero. Después de que oraron por él, este hombre pudo mirar la luz. Él sabía el encuentro que había tenido con Jesucristo. Él sabía, dice: yo era el peor de los pecadores. Si en alguien no debería tener misericordia, es en mí. Pero el Señor ha tenido misericordia en mí, y el Señor puede tener misericordia con todos los demás. Porque Pablo era el perseguidor de la iglesia. Porque Pablo hacía que blasfemaran los hermanos que seguían a Cristo Jesús. Porque Pablo muchas veces consentía para que mataran a los cristianos. Cuando mataron a Esteban, Pablo estaba ahí en ese lugar. Pero después de que oraron por Pablo, después de los 3 días, hermano, dice que él empezó a predicar acerca de Cristo Jesús. Después de los 3 días, él se esforzaba por hablar de Cristo Jesús, que solamente en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Que solamente en Jesucristo, solamente poniendo los ojos y la confianza en Cristo Jesús. Y su vida fue diferente. Él le sirvió, hermano, y sirvió hasta el final. Yo digo que si alguien trabajó en la obra del Señor, si alguien sirvió y sirvió de corazón, fue este hombre, fue Pablo. Pablo trabajaba incansablemente y decía: no soy yo, es la gracia, es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. En mi corazón arde por trabajar en la obra del Señor.
Y él trabajaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba arduamente. Hay historia, hermano, de Pablo, que no lo registra la Biblia. Hay historia que dice que este hombre trabajaba duramente. La Biblia dice que este hombre tenía el oficio de hacer carpas, de hacer casitas. Y era como él se mantenía trabajando para servir en la obra del Señor, porque él trabajaba, pero no quería ser carga para los de la iglesia, no quería ser carga para donde él iba predicando el evangelio, pero él trabajaba, él se invertía en la obra del Señor, él se desgastaba por hablar las buenas nuevas de salvación. Nosotros miramos los 12 apóstoles, pero usted sabe que lo que más se habla en la Biblia es acerca de Pablo. Si nos vamos al libro de los Hechos, vamos a mirar que se habla mucho de Pablo. Si nos vamos en los que es en el Nuevo Testamento, la mayoría se habla acerca de Pablo. Pablo fue el que escribió más que todos los hermanos. Fue Pablo, hermano. Él sirvió y él sirvió hasta el final. Nosotros miramos aquí, voy a hacer 4 divisiones. Voy a usar el versículo 6 y el versículo 7. Pero nosotros miramos que aquí se está despidiendo. Y como yo he predicado, las despedidas son tristes. Miramos que cuando Pablo se quedaba un tiempo en lo que era donde se levantaba una iglesia, después cuando él se iba a ir, los hermanos lo abrazaban, lo besaban, lloraban, se despedían, porque no sabían si el día de mañana lo iban a poder mirar otra vez. Pero miramos que aquí él se está despidiendo de alguien que amaba mucho. A este hombre él lo tenía como, lo sentía como si fuese su hijo. Y ya la partida de Pablo estaba cerca. Pero qué bonito es lo que dice en el versículo 6. Dice, he peleado la buena batalla. Y vamos a mirar, ese va a ser el número 1. Hermanos, el servicio a Dios es una batalla continua. Es una batalla continua. No es fácil. Por eso Pablo dice que él había peleado la buena batalla. Y vamos a ir mirando. Gloria a Jesús. La buena batalla, hermano, o batalla, viene del griego agón. Y de ahí se deriva, hermano, la palabra agonía. Y esto da a la idea una lucha intensa, una lucha agotadora, como la de un atleta o un soldado en una lucha que cuesta. ¿Usted ha mirado a los atletas, hermano? Cuando ellos corren una carrera de resistencia o corren un maratón, eso es una lucha, porque ya la última carrera o las últimas 2 carreras, hermanos, ya no pueden esos hombres.
muchos se desmayan, muchos piden agua, otros no llegan, otros van bien cansados, con la camiseta bien sudada. A esto se refiere este versículo cuando dice Pablo: he peleado la buena batalla. El servicio a Dios es una batalla continua. Para Pablo fue una lucha constante contra su carne, contra el pecado, contra la persecución, contra las falsas doctrinas y contra el desánimo. La vida del cristiano, hermano, es una lucha constante. Luchamos con nuestra propia carne. Hermanos, cuesta servir a Dios en su obra, cuesta. Servir, muchos quieren servir solamente cuando queremos. Decimos nosotros: vamos a servir de este tiempo a este tiempo, estamos definidos. No, a mí solamente me gusta servir de diciembre, enero y febrero, porque son cuando hay fiesta. A mí me gusta servir en ese tiempo, pero ya cuando pasan esos meses, déjenme tranquilo, porque es hora de descansar. Es una lucha porque el cuerpo muchas veces no quiere. Nos cuesta servir y nosotros decidimos el tiempo que nosotros queremos servir. Si nosotros podemos entender, hermano, de que somos esclavos por amor a Cristo Jesús, nosotros tenemos que entender que tenemos un amo, tenemos un Señor, nosotros somos su siervo, y nosotros como siervo tenemos que servir cuando Él dice, no cuando nosotros decimos. El Señor Jesús le dijo a Pedro: cuando tú eras joven, hacías lo que tú querías. Pero después que vino a Cristo Jesús, dice: ahora hay alguien que te ciñe. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, ahora hay alguien que nos ciñe. Y si el Señor nos da los dones, nos da los talentos, es para que lo pongamos a la disposición de la iglesia. Porque si todos escondemos lo que el Señor nos ha dado, no estaríamos ninguno aquí. Pero tenemos que poner todo al servicio del Señor. Servimos como queremos. Queremos servir, pero no queremos compromiso. Cuando uno sirve, hermanos, hay compromiso. Cuando uno sirve, hay compromiso. Si nosotros queremos estar sirviendo en la obra del Señor, siempre se demandará. Daremos la milla extra. El que está sirviendo, hermano, donde quiera que sirva, siempre se va a demandar. ¿Se imagina que los que están en la alabanza llegaran ya cuando el servicio se comenzó? Hermano, hubiera un relajo. ¿Se imagina que el que le toca la oración de inicio se llega a la hora de que debemos estar aquí y brilla por su ausencia, no está aquí? No, si yo quiero el privilegio de orar al principio cuando se abre el servicio, yo sé que es a las 2 de la tarde, pero a las 2 con 1 minuto
Todavía lo puedo hacer, hermano, estamos tarde ya. Tenemos que llegar antes a la casa del Señor. Que podamos estar antes a la casa del Señor y poder venir a orar primero y ponerse a cuenta si uno está mal con el Señor y decirle: Señor, perdona mis pecados. En este momento tengo el privilegio de llevar a tu pueblo para que entremos juntos al trono de la gracia y que uno pueda orar y uno pueda entrar y los hermanos puedan entrar juntos al trono de la gracia. Hermanos, se necesita ser responsable. Nos gustan los privilegios, sí, pero con los privilegios hay compromiso. Hermano, hay compromiso. No podemos servir como queremos. ¿Se imagina uno querer trabajar a la hora que uno quiere? No se puede. Ni yo que trabajo por mi cuenta. Si yo le digo a un cliente voy a llegar a tales horas, me esfuerzo por llegar antes de esa hora, porque siento que es una responsabilidad que yo he dicho de mis propios labios a qué hora voy a llegar. Servir al Señor, hermano, es un compromiso. Hoy yo quiero servir, pero yo quiero que me den parte en los días que yo vengo a la iglesia. Yo quiero servir, tengo deseo en mi corazón, pero cuando yo vaya a la iglesia. Pero no es así, hermano. Nosotros somos siervos del Señor. Y como siervos tenemos que servir y tratar de verdad de ser responsable en lo que hacemos. Y no se diga, hermano, y como lo dije la semana pasada, no, yo predico la palabra. Y no predico para alguien en particular, y hablo generalmente de todas las iglesias, para que si hay algo que estamos haciendo que no está bien, hermano, que lo dejemos de hacer. Y si lo estamos haciendo bien, para que continuemos haciéndolo bien para el Señor. Pero déjenme decirle que hay hermanos que quieren trabajar, pero andan en pecado. Hermano, trabajar en la obra del Señor, ni por más poquito que diga usted o por más mínimo que sea el servicio en la obra del Señor. Démele agua a este muchacho que ya se durmió, miren. Este que está aquí. El de la cámara. Sí. Ni por más poquito, mis amados hermanos, que nosotros sirvamos en la obra del Señor, todo lo tenemos que hacer en santidad. Nosotros queremos que se mueva el Señor. Y gloria a Dios, como estaba diciendo nuestro hermano Crescencio al final de la oración, que cuando empieza la alabanza, cuando empieza a ministrar, se siente la presencia del Señor.
Pero lo tenemos que hacer, hermanos, en santidad. Todo lo que hagamos en la casa del Señor tiene que ser en santidad. No se puede ser que trabajemos en pecado, porque el Señor es santo y Él demanda santidad. En el Antiguo Testamento, hermano, todas las personas que estaban trabajando en el tabernáculo, ellos estaban obligados a santificarse. Porque si las personas entraban a la casa del Señor y no se santificaban, esas personas podían caer muertas. No se puede trabajar en la obra del Señor y andar uno en pecado. No se puede, hermano, subir al púlpito y mirar las cosas como cualquier cosa. Mirar esto como algo insignificante. Yo me puedo subir las veces que yo quiera. Yo puedo pecar, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera porque es mi vida. No es eso. Si nosotros hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, Él dice: sé santo porque yo soy santo. Si nosotros somos siervos de Dios, tenemos que practicar la santidad. Si nosotros queremos servir al Señor, tenemos que santificarnos. Queremos que el Señor se mueva en la casa, queremos que el Señor ministre todos los días, tenemos que santificarnos. Si nos santificamos, hermano, el Señor se volverá, el Señor se glorificará. Vamos a mirar su gloria en este lugar. Pero vamos a servir a la manera del Señor, no a la manera de nosotros. Si queremos practicar el pecado, mejor no servir, hermano. Porque uno no juega con Dios, como dicen por ahí. Porque el Señor no es juguete de nadie. Porque no hay nadie que ha nacido, que haya jugado un día con el Señor. Todo lo que el hombre hace en tinieblas, todo lo que el hombre hace en oscuridad, el Señor lo saca a la luz. Nadie ha jugado con el Señor. El que juega es el hombre con uno mismo. El que juega es uno con su propia alma. El Señor ya sabe lo que uno hace. El Señor sabe si uno, cuando se para en este lugar, se para realmente en santidad o se para en pecado. El Señor lo sabe. Por eso el servir, hermano, es una lucha constante. Porque nosotros queremos agradarle al Señor, pero hay veces que se le quiere agradar a la carne. Y uno le dice: no podemos agradarle a la carne. Porque entonces si le agradamos a la carne, no podemos servirle al Señor. No me puedo ir a echar una bailadita el fin de semana y después venir a predicar. No se puede. No puedo mirar pornografía y después venir a predicar. No se puede. No se puede tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y venir a predicar. No se puede. Tenemos que hacerlo bajo los parámetros del Dios Todopoderoso, en santidad, y el Señor se glorificará. El servir a la iglesia, hermano, no es un juego, es un privilegio. Y se tiene que servir con temor y temblor. Cualquier servicio en la iglesia se necesita hacerlo en santidad. Pero déjenme decirle, hermano, que vale la pena servir al Dios Todopoderoso. Aunque haya luchas, aunque haya pruebas,
aunque haya tribulaciones, aunque haya lágrimas, vale la pena servir al Dios Todopoderoso hasta el final. Sirva con sus dones y sus talentos hasta el final. Número 2, hermano, el servicio es una carrera que hay que terminar. Dijo Pablo ahí mismo en el versículo 7, he acabado la carrera. No basta, hermano, con comenzar bien, sino mantenerse y terminar bien es lo que debe de ser un verdadero cristiano. Como les digo, muchos comienzan bien, con pasión, con gozo, con fuego pentecostal, pero pasa el tiempo, se apartan, se vuelven para atrás, se apagan, se desaniman. Pero qué hermoso será si un día nosotros podemos decir, como Pablo, he terminado la carrera. Como le contaba, hermanos, ¿verdad? El domingo pasado, el Señor le dio un privilegio a mi abuelito, cristiano, pentecostal hasta los huesos. Y el privilegio que le dio es que el Señor le hizo entender el tiempo cuando él iba a partir. Y pudo animar a los hermanos, reunirlos, animarlos y decirles, sigan adelante. No dijo estas palabras como dice Pablo, he terminado la carrera, pero él se fue cantando a la presencia del Señor, porque ya había terminado la carrera en victoria. Que un día, si el Señor nos da el privilegio de que nosotros podamos decir, he terminado la carrera. Que hubo luchas, hubo pruebas, hubo tribulaciones, que hubo lágrimas, pero valió la pena seguir peleando la buena batalla. Valió la pena servir en la obra del Señor. Valió la pena santificarnos para el Señor, porque ya se ha terminado. Un día se terminará todo, hermano. Un día ya no tendremos que pelear con esta carne. Un día ya no tendremos que pelear con nuestro yo. Un día ya no tendremos que pelear con nuestro ego. Un día ya no habrá más pelea, porque ya iremos con el Señor, porque la carrera la vamos a terminar. Que hay cansancio, va a haber cansancio. Que así como se corre un maratón, cuando están en las últimas vueltas, hay cansancio. Hay personas que se lesionan cuando van caminando, que se caen, que piensan que ya no van a poder seguir, pero siguen andando a pesar de que están lastimados. Dice que en las Olimpiadas, me parece que fue en México y me parece que fue en el 86, si no me equivoco. Dice que hubo un hombre, hermanos, que se preparó bastante tiempo para esa carrera. Y este hombre dice que cuando iba corriendo se lastimó. Y muchos pensaron que ya no iba a correr. Los demás siguieron corriendo, y dice que este hombre se levantó con ese deseo de seguir hasta la meta final. Dice que ese hombre corrió, llegaron todos los corredores, y dice que celebraron el primer lugar, medalla de oro. Celebraron el segundo lugar. Y dice que muchos espectadores se fueron. Y dice que ese hombre, a pesar de que ya no había muchos espectadores, siguió corriendo. Siguió corriendo. Y siguió corriendo.
Y dice que después de las horas que ya se había terminado todo, dice que terminó su última carrera. Algunos de los espectadores que se quedaron hasta el final, ellos pudieron aplaudirle mucho más que al que se llevó el primer lugar, que fue la medalla de oro. Y eso quedó en la historia. Usted lo puede buscar en la historia del hombre de los Juegos Olímpicos que corrió en México. Y le celebraron bastante. Y uno de los reporteros le preguntó: oiga, ¿por qué usted decidió correr cuando sabía que ya había perdido? Y le dice: es que mi país me mandó para que yo terminara la carrera. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que servir hasta lo último, porque el Señor quiere que terminemos la última carrera, que va a ser difícil, sí la es. Va a haber lucha, sí la hay. Para Pablo lo hubo. Pero qué bonito sería que termináramos la carrera como dice Pablo. Hermanos, que no importe cuántos veamos que caen. Si caen los hermanos, levantémonos y caminemos juntos. No hemos terminado la carrera, hermano. Sirvamos hasta el final. Número 3, hermano. Guardemos la fe mientras servimos. En el mismo número 7, al final dice: he guardado la fe. No solo se trata, hermano, de trabajar en la obra de Dios, sino lo principal es mantener la relación con Dios, quien es el dueño de la obra. Hay unos que sirven, hermano, como les digo, lo estoy generalizando para todas las iglesias. Pero si este es el caso de nosotros, ¿verdad? Pongámonos a cuenta. Hay unos que sirven, pero han perdido realmente la fe. No hay una relación con Dios. Como dice Apocalipsis 2:4, han dejado su primer amor. Sirvamos, pero sobre todo mantengamos nuestra fe hasta el final. Nunca nos desviemos del verdadero evangelio. Nunca nos dejemos mover de lo que un día nosotros hemos creído. Hermanos, esta carrera se trata de que la terminemos. No solamente se trata de comenzar, muchos han comenzado esta carrera, pero se trata de terminar la carrera manteniendo nuestra fe, poniendo los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Tenemos que mantenernos firmes en lo que nosotros hemos creído. Tenemos que mantenernos firmes, hermano. A mí me da pesar mirar personas que caminaron junto con nosotros, que ahora ya no están en los caminos del Señor. Y no me gozo por eso. Da pesar porque digo, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué fallaron? ¿En qué se descuidaron? Vinieron alguien y les predicó otro evangelio que no es el verdadero. Y creyeron en eso. Y ahora dicen, nosotros somos de esta religión. Ahora nosotros somos de aquí. Ahora nosotros practicamos esto. Y digo, ¿en qué fallaron? ¿En qué se descuidaron?
Y nosotros lo que tenemos que mantener siempre es nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Que sirvamos, sí, vamos a servir, pero tenemos que saber por qué lo hacemos y por qué servimos. Servimos, ¿verdad? Le servimos al Dios Todopoderoso. Y que tengamos esa relación con el Dios Todopoderoso. Que nuestra fe, nada ni nadie nos mueva de lo que nosotros creímos un día. Dice Pablo que él había guardado la fe. Hermano, en los tiempos de Pablo había mucha gente. Había falsos hermanos predicando un evangelio que no era. Y había hermanitos que se iban, que los engañaban, que los envolvían y ahora hacían otras cosas que no eran lo que era realmente el verdadero evangelio. Podemos leer Gálatas, hermano. Gálatas dice Pablo que no es que haya dos evangelios, sino que hay personas que lo pervierten. Y muchas de esas personas se llevan, ¿verdad?, a hermanos y apostatan de la fe. Que nosotros podamos seguir adelante, pero con esa fe, hermanos, inquebrantable. Sirvamos, pero sobre todo mantengamos nuestra fe. Nunca nos desviemos de la verdad del evangelio. Nunca nos desviemos dejemos mover de lo que nosotros hemos creído. Que si un día, hermano, el Señor le place de que nosotros nos vayamos a una iglesia diferente, pero que sea un lugar verdadero donde se predique la sana doctrina. Pero a mí me gustaría que todos perseveráramos juntos, que pudiéramos crecer juntos en este lugar y que podamos recibir, hermano, a más personas que necesitan de Cristo Jesús y que los podamos, ¿verdad?, discipular y que los podamos que podamos guiarlos y les podamos dar los rudimentos a las personas que vienen. Número 4, hermanos. El número 8, el versículo número 8 de segunda de Timoteo 4 dice así: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Número 4 la vamos a dejar para otra predicación en otra ocasión, porque no solamente se habla de esta corona, hay más. Pero hay recompensa, hermano, para los que terminan bien la carrera. Hay unos que no terminan bien la carrera, no hay recompensa, hermanos. Usted puede mirar a Moisés, hermano, un hombre manso y humilde de corazón. Y la meta era poder introducir al pueblo de Dios a la tierra prometida. Esa era, hermano, era algo que le pesó a Moisés en su corazón. Le rogó al Señor y el Señor dice: ya basta de eso. Porque no hizo. Yo no estoy diciendo que de Moisés perdió la salvación, no. Lo que yo estoy diciendo es que no llegó a concretar lo que estaba supuestamente a hacer. Llegar
a la tierra prometida. Podemos hablar de Saúl, ese verdad, se lo dejo de tarea, si perdió la salvación o no. Pero podemos mirar de Saúl de que él desobedeció al Señor. Y su reino ya no se contó. Podemos hablar de Sansón. Podemos hablar de Salomón. Hermano, hay recompensa para los que terminan bien la carrera. El cristianismo, hermanos, es una carrera que nosotros estamos corriendo. Imagínese que usted está en ese maratón. Hay recompensa para los que terminen hasta el final. Y las recompensas son eternas. No, como decía en una de las predicaciones, no me recuerdo quién se fue, hermano Freddy o hermano Chencho, de que los corredores en los tiempos de Pablo en Roma solamente le daban, ¿verdad?, una pequeña coronita, pero era una coronita, hermano, que con las horas, con los días, eso se secaba. Y esa gente corría, hermano, a obtener el primer lugar. Pero déjenme decirle que la recompensa que el Señor nos dará es eterna, es duradera, no perece, es para siempre. Por eso le puedo decir, hermano, que vale la pena seguir sirviendo en la obra del Señor. Usted, como yo le decía la semana pasada, que ciertamente muchas veces bromeando yo le digo que ya somos clásicos, ¿verdad? Pero hermanos, aquí la mayoría, ¿verdad? Aquí todavía no hay muchos hilos de plata. Y también quieren los varones que haya hilos de plata, dice por ahí, ¿verdad? Pero lo que yo voy es que podemos seguir sirviendo. Todos podemos seguir sirviendo. No hay ninguno que tenga la edad de la hermana María, más de 80 años, y que ella le costaba caminar, le costaba ver, pero seguía sirviendo. Póngase sobre sus pies. Aquí vemos puros jóvenes. Santo Dios.